¿Qué tiene que ver la identidad con la neurociencia y la literatura? Pues tienen que ver mucho más de lo que te imaginas a simple vista, y esto es de lo que te voy a hablar hoy aquí en esta fantástica entrevista que he tenido el súper honor de hacer al doctor Félix Gómez, el cual nos va a llevar por este camino tan maravilloso de nuestro cerebro, de nuestras percepciones, de cómo interpretamos la vida y por qué necesitamos expresarnos en ciertos entornos, cómo nos cambia nuestra identidad, las experiencias que vivimos, en fin. Os invito a que no os lo perdáis, es una maravilla. Por cierto, soy Alice y esto es Gothicland, el camino de autorreconocimiento. Bienvenido, buenos días para ti, buenas tardes para ti, Félix Gómez. Encantada de tenerte en Alice in Gothicland. ¿Cómo estamos? Gracias, Alicia. Un gusto verte y un gusto conversar contigo de nuevo. Un placer. ¿Cómo andas? Bien, aquí con muchas ganas de hablar de cosas muy interesantes hoy contigo y muy relacionadas con toda tu área, con mi área. Y bueno, creo que va a ser, es el primero, te decir, es el primero que entrevisto este año en español, y además es el primer psicólogo psiquiatra que entrevisto. O sea que este es un mundo nuevo para mí y Eso. para la audiencia. Pues voy a hacer mi pequeña presentación. Aquí he robado una foto tuya. Oye, mira, He robado es, esta foto. es una Aquí buena metáfora. Es una buena metáfora. sí, tenemos aquí, sí, esto habla mucho de metáforas. Ahora cuando entremos en tema, me gustaría que lo desarrolles porque, claro, siempre decíamos, ¿no? En el tema literario, la metáfora se utiliza para estas comparaciones, Sí, claro. pero tú lo utilizas también en el terreno psicológico y esto me parece muy interesante. Y se Sí. utiliza mucho fuera de lo que yo conocía, el tema de la metáfora. Y Oye, claro, cómo sí. está ligado con la identidad, ¿no? Que eso es lo que vamos a... Sí, sí, sí. Sí, sí. Absolutamente. De hecho, yo vi en tu canal que tú has estado desarrollando una línea de investigación y vienes con un trabajo de investigación en esa confluencia entre el lenguaje y la literatura, ¿no? Hay troncos comunes en cuanto a muchas áreas y una de esas áreas es el área de las metáforas. Sí, que Mm, ahí podemos hablar muchísimo, muchísimo. para empezar a hacer un poco de boca, vamos antes de entrar en materia, que la gente sepa que esto es un proyecto, como tú dices, hay mucha investigación y bueno, siempre me gusta pedirle el apoyo de los que nos escucháis. Podéis encontrar en coffee.com, 1402. Este es el número que te escoge el Coffee y me gusta contribuir con mis colaboradores y también pues hacer esta llamada, ¿no? de decir, pues bueno, aquí pues, donaciones, hay también membresía
y para el que quiera, pues que entre y chafardee, que la cosa no queda solo en la entrevista, que luego siempre hay más. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro invitado. Félix, tienes un canal de YouTube, eres médico, tu perfil me fascina. Aquí he puesto unas pocas fotitos de los últimos 3 programas conectados con el mundo de lo gótico. Por supuesto, aquí mi parte egocentrista y narcisista aparece la primera. Luego tenemos aquí a Eduardo, que me pareció una entrevista genial. Lo mismo que Vampir con Carolina. Y bueno, luego a seguir haciendo. Me parece que cada vez te superas más y más en estas entrevistas, ¿no? Pero cuéntanos un poquito para mi audiencia, quién eres, qué haces, de qué va tu canal, tu profesión, cómo lo ligas todo este viaje de vida que llevas. Mira, mi viaje profesional personalmente ha sido un viaje muchas veces muy extraño, me ha llevado por caminos bastante inusuales, ¿no? Inusuales en el sentido de mi profesión, mi background es médico, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad de Valencia, en Universidad de Carabobo, en Venezuela. Y después de eso siempre estuve muy inquieto. El tema de la mente y del cuerpo siempre me parecieron fascinantes, ¿no? Y de allí siempre me fascinó, de ahí pasé muy rápidamente el tema de la psicoterapia, que me fascinó. Y después de pasar un año en un hospital, el más importante hospital psiquiátrico en Venezuela, que fue el Hospital Militar de Caracas, en el servicio de psiquiatría, eso de alguna manera cambió mucho mi vida y mi manera de ver la vida y la enfermedad mental, ¿no? Porque hay dos experiencias que han sido cumbre. Mi experiencia en terapia intensiva, que ha sido con todo lo que es la parte de terapia de intensive care, y la parte del año internado rotatorio que tuve en psiquiatría. Esas dos experiencias profesionalmente, yo creo que marcaron mucho mi manera personal, mi identidad personal para ver el mundo y percibir el mundo de muchas maneras, porque son dos encuentros bien fuertes, porque un encuentro con la locura, por un lado, y el otro es el encuentro con la muerte, ¿no? Y son fuerzas titánicas que no controlamos, el ser humano no controla, ¿no? Y por eso un día yo estaba buscándome profesionalmente porque no me encontraba profesionalmente. Y eso ya por ahí comenzaron a ocurrir cosas conmigo y me hice una pregunta que de alguna manera profesionalmente cambió mi identidad profesional, ¿no? Hablando de identidades. Y es que me dijo, bueno, pero ¿qué quiero hacer con mi vida los próximos 20 años? Porque yo no me veo de psiquiatra colocando electroshock o haciendo psicoanálisis. O sea, no me veo, no, eso no me da felicidad, no veo que estoy ayudando a nadie. Y por otro lado, en intensive care no me quiero pasar la vida metida en un área de terapia intensiva. No es lo que yo busco. Entonces, ¿qué estoy buscando? Esas preguntas fueron muy dolorosas, existencialmente dolorosas, porque implicó la respuesta a romper profesionalmente con mi carrera, inicialmente como médico. Y sobre todo porque en la medicina, en términos de identidad, se parece mucho al mundo militar. Es decir, un militar asciende y tú no ves un militar que dice, mira, voy a dejar mi carrera militar porque me quiero dedicar a la guitarra, al blues y a la pintura. O sea, porque sería sencillamente, un poco eso pasó conmigo, ¿no? En términos, sencillamente dije, bueno, mira, yo quiero dedicarme a algo que me dé otro tipo, porque esto me está matando, el estilo de vida me está matando. Fue una decisión muy dolorosa, Alicia, pero yo decidí en ese tiempo darme un año, lo que yo llamé un año sabático, para hacerme preguntas y para viajar y para estudiar otras cosas. Y desde mucho antes yo venía cultivando el tema de la terapia y comencé a hacer formación en psicoterapia en el área de terapia gestal y en el mundo de la hipnosis ericksoniana, y comencé a viajar y comencé a formarme con alumnos directos de posiblemente, yo creo que el más importante psicoterapeuta del siglo XX, que fue Milton Erickson, en el tema de la terapia breve centrada en la solución. Posiblemente Erickson fue el más brillante psicoterapeuta de los últimos 40 años en términos de lo que aportó. Pero no voy a hacerme muy extensivo con eso. Ya Erickson había muerto, pero tuve la posibilidad de formarme con alumnos de Erickson y de ahí comencé a formar una profesión en el área de psicoterapia. Y luego yo emigré por cuestiones políticas, por la situación que yo veía cuando llega Hugo Chávez al poder, puedo decir abiertamente.
Yo veía ahí algo que no me gustó nunca, que es el tema del poder, de la identidad y el poder totalitario. Y ahí decidí Claro. la decisión también drástica, junto con mi esposa, de emigrar a un lugar donde el diablo dejó el tenedor y no se regresó hasta ahora, ¿no? A buscarlo, que es Australia. Esta no la conocía. Ahora sí lo regresó, ahora sí te ha buscado, como es que ya regresó, estaba buscando el tenedor y ya tú lo ves por ahí. Bueno, Qué bueno. hasta los Rolling están aquí, hasta los Rolling han venido a tocar. Bueno. Entonces, al fin y al cabo me encontré, bueno, abrazando, y después de todo eso han pasado 30 años. En 30 años yo lo que empecé fue a dedicarme a usar todas mis herramientas en el área de trabajo con comunidades y en el trabajo de salud mental, donde en los últimos 17 años en Australia he estado trabajando con temas de refugiados, apoyo con estrés postraumático, gente con trauma, gente con disabilidad, discapacidades, depresión, ansiedad, a través de programas de intervención psicosocial. Y ahí hice dos másteres, uno en salud mental y un máster en el área de trabajo social. Mira los caminos inesperados que lo lleva al mundo. Yo jamás en mi vida me iba a imaginar haciendo un máster en trabajo social, en social work. Pero Sí, fue sí. porque fue una manera maravillosa de conectarme de una manera cualificada, junto con lo que yo venía haciendo en Venezuela y lo que venía haciendo de background de trabajo. Pues mi experiencia fue muy amplia, a seguir haciendo lo que más me gusta, que es ayudar a otros a través del Claro, campo de la salud mental, ¿no? Eso claro. brevemente es un poco lo que ha sido el viaje. Entonces te podrás imaginar el viaje tan extraño e interesante de cosas que me han pasado, ¿no? Con Sí, pero refugiados. está conectado todo. Aunque tú Sí, parezca que es como muy contrario, ¿no? Porque parece que la sociedad nos dice, tienes que coger este camino, esta carrera y realmente no solo somos, es como si fuéramos fragmentos de muchas cosas, ¿no? No solo somos una cosa única, eso lo debes de saber tú mejor que nadie, que nuestra mente, pues tanto nos apasiona un libro, a lo mejor pues, de literatura música, como nos puede fascinar la química cuántica. Entonces, ¿por qué claro, tenemos que definirnos o hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, yo creo que sí que está claro. muy conectado lo que has hecho contigo como persona. Ah, no, eso sí, yo siempre he estado contento, porque de alguna manera siempre he tenido una brújula de hacer lo que yo he querido hacer. En eso he sido muy claro conmigo mismo. Ahora, ha pasado algo a nivel generacional, Alicia, no es de nuestra generación, con la generación actual. Nosotros nos vinimos de ideas fundacionales en general, Mm, eh, como cultura. Es que, por ejemplo, tú a los 18 años, hace 40 años, tú te ibas a la universidad, te graduabas de algo y con eso te jubilabas. exacto. Estos tiempos no. Estos tiempos cambió el paradigma de un joven que a los 18 años estudia algo, sabe, tú le preguntas, ¿y qué va a hacer? No lo sé, porque sabe que puede cambiar, porque Claro, todo cambió. Nada más el hecho de que tú estás allí en Barcelona, España, y yo estoy acá en Sydney, Australia. Entonces, eso ya es algo que en nuestra imaginación, cuando estábamos a la edad de 5 años, ni nos pasó, a nadie le pasó por la mente que se los va a venir, ¿no? exacto. Tienes que escoger. ¿Qué quieres ser de mayor? Esa era la pregunta. ¿Qué quieres ser de mayor? Qué pregunta Y más eso, terrible. y ahí te tocas el tema de la identidad, porque entonces venimos con temas de etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces tú abres este programa, tu bitácora de viaje, y aquí tú tocas muchos temas. Precisamente es, digamos, la continuidad, la continuación de este viaje, esta trayectoria, esta exploración nueva de tu ser. Mira, siendo absolutamente franco contigo, Bitácora de Viaje surge como una necesidad personal de comunicarme. Y ante una pérdidas enormes que yo tuve en términos afectivos. Eh, Cuando uno emigra, uno pierde muchísimo de la conexión con los afectos y las conversaciones que nos nutren, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera, una de las cosas que yo más estuve profundamente en duelo por mucho tiempo es la pérdida de conversaciones con grandes amigos, amigos afectivamente muy cercanos a mí. Y de alguna manera, esa herida se transformó en las bitácoras cuando surge todo este boom del WhatsApp, que podía comunicarme, podía conversar y escuchar los mensajes de mis amigos, ¿no? Y entonces el podcast surgió
porque yo estaba conversando y mandaba música de fondo. Entonces me dicen, Ah, Félix, pero esto no se puede perder, esto no se puede perder. Este estilo de lo que estás haciendo, tú tienes. Entonces me di cuenta de, de que estas conversaciones que yo estaba teniendo y que luego las borraba, podían quedar y tal vez le podía gustar a alguien y tal vez le podía servir a alguien. Y ahí surge la idea de bitácora de viaje, bitácoras de conversaciones con personas, amigos, con personas interesantes para mí, personas que no, ojo, yo no estoy enfocado en un canal buscando conversar con gente, abro comillas, cierro comillas, famosa. A mí me interesa conversar con seres humanos con el cual pueda conversar y abrir espacio sí, para ideas, ¿no? sí, sí, que de hecho eso es algo que tenemos en común, porque a mí me pasa igual, ¿no? Yo busco gente como yo, busco personas que tengamos afinidades, y ahí es donde uno se enriquece muchísimo y salen Claro, oportunidades de colaboraciones que quizás, ¿no? Aquello decías, pero ¿cómo estos dos canales se han encontrado? Para aquel que no conozca la historia, ya tenemos un vídeo anterior que me entrevistaste tú y ha sí, sido sí, pues, sí, sí. tú buscando este tipo de personas, ¿no? Que me decías, ostras, es que poca gente que se dedique a lo que tú haces. A mí me pasa igual cuando busco personas para entrevistar, me tiro mucho tiempo Sí, sí, primero investigando qué escriben, de qué hablan. sí. No me gusta esta espontaneidad. Bueno, voy a entrevistar a cualquiera para hacer un poco de bulto, No, 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 relleno. no, no, no. No. Entonces, Yo esto estoy es de muy... acuerdo contigo, Lali. Yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, por ejemplo, con Carolina Artuja, que es una joven con muchas inquietudes y que está Mm, escribiendo, mira, ya lleva creo que nueve novelas, algo así, 8 novelas. O sea, es químico. Fíjate, interesante, ella es químico y de la química pasa la pasión por la literatura y aparte la música. Me parece un espíritu muy inquieto, una joven muy inquieta. Y yo antes, de hecho, duró casi 8 meses y medio antes de entrevistarla y eso que me había dicho que sí, que no, porque no había leído las novelas de ella y me pareció intelectualmente una deshonestidad entrevistar a alguien que no conozco lo que está diciendo, o sea, de lo exacto, que escribe, lo que piensa. Entonces dije, Carolina, vamos a hacer algo, déjame leer por lo menos, leerte una novela, por lo menos una, y darme idea en qué anda. Y así exacto. surgió, ¿no? Sí, sí, se Igual nota. Además, contigo, estaba yo estuve viendo tus videos y después que dije, bueno, esto es lo que creo que Malicia puedo preguntarle porque del resto es muy, no va conmigo, ¿no? Ni contigo tampoco. no, es eso, es cada uno encuentra su tribu, ¿no? Que parezca un poco así, pero necesitamos, ¿no? Cuando hablemos ahora más de identidad, una de las cosas que el ser humano necesita es identificarse con personas afines, aunque tengamos a lo mejor opiniones diferentes en algunos aspectos, Claro, pero sí que claro. encontrarse uno que si no parece que eres como el bicho raro en tu familia, porque eres el único a veces en un grupo enorme de personas que a lo mejor es el único con ciertas inquietudes. Entonces, estar en minoría, pues esto psicológicamente a las personas nos hace sentir inferiores o diferentes o Claro. extrañas y nos vamos poniendo al margen, ¿no? Que eso sería ya la parte gótica, ¿no? Que nos marginamos y quedamos ahí en los bordes de unas zonas, ¿no? Que no somos ni una cosa ni otra, estáis intentando, como se dice aquí, el fitting, ¿no? De acabar de encajar, pero no encajas. Y Internet ahora nos permite hacer estos viajes con otras personas y poder, pues ahora yo estoy en Australia y tú estás en Barcelona, entonces es Sí, sí, maravilloso sí, poder hacer estos viajes, ¿no? Estas bitácoras sí, sí. de esta manera. Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Aparte que, fíjate, Alicia, que también lleva un tiempo, y esto es para los jóvenes, ¿no? Que lleva un viaje, es un viaje a encontrar uno también su propio lugar en el mundo y su propia tribu, ¿no? De personas que son afines a uno, ¿no? Y eso lleva Exacto. un tiempo, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, no sé si llegaste a ver esta serie, que fue la primera serie de Netflix, que es Stranger Things, ¿no? Sí, Ah, bonita, sí, sí. y fíjate que el personaje de Eleven, de esta niña, que al Sí, final siempre es una palabra que resuena a lo largo de la serie, ¿no? Home, cuando dice, estás en home, welcome home, decía home, es una palabra que lo resonaba, home.
Home implica muchas cosas. Es hogar, también son amigos, son afectos, son tu lugar donde no te sientes juzgada o juzgado, sino que eres parte, ¿no? Entonces, todo fluye, ¿no? Y eso pasó Exacto. con eso, ¿no? Es verdad, es la identidad, que es de lo que quiero que hablemos. Ya hemos empezado a hablar, pero he puesto este título, nuestra entrevista de identidad, ni la ciencia ni literatura, que cada uno individualmente nos podría llevar una hora tranquilamente o más, pero Fácil. para hacer un poco de boca en la entrevista de hoy, vamos a empezar, si acaso, te voy a poner esto para que hagamos así, ¿no? Abrir un poquito de boca. Aquí tenemos a Tracy Fahid. Tracy es una de mis mejores amigas en el mundo literario. También trabajamos juntas en un grupo que se llama Accountability Groups, que es un grupo de apoyo a escritores, creadores de proyectos, de contenidos. Y Tracy es precisamente uno de esos contactos que empecé a hacer al principio cuando empecé a darme a conocer con mis historias en Twitter. Y ella tiene varias obras y trabaja mucho en esta fase. Ahora está en otra fase, está en la fase más folclórica. Pero ella en una de sus obras comenta sobre Julia Kristeva, dice que el yo es una entidad liminar y que durante el proceso de abyección sus límites se rompen. Se convierte en el señor del territorio en disputa. Y al hacerlo se cuestionan las ideas centrales de identidad, autonomía y agencia. Entonces, yo supongo que también conocerás a Kristeva. Sí, igual la conoces, igual no. Julia Kristeva es filósofa, es teórica de la literatura y el feminismo. Creo que se utiliza más en literatura, psicoanalista y escritora francesa. Entonces, Julia Kristeva suele salir bastante en los investigadores de literatura gótica. Entonces, Tracy, que es la escritora que tenemos aquí, está muy familiarizada con ella. Entonces, ella en su obra utiliza tanto a Freud como a Kristeva para basar sus historias o relatos, que es algo bastante interesante. En cuanto a identidad, ¿tú cómo definirías desde tu punto de vista psicológico, con tu experiencia, qué es identidad? Y ya sé que me vas a decir, bueno, la identidad cultural, la identidad personal, como individuo, ¿cómo definirías tu identidad? Mira, básicamente, si te lo hago desde mi propia percepción y quitando lo académico y haciéndolo en un sentido muchísimo más cercano, porque pudiéramos pasarnos mucho tiempo haciendo distinciones sobre diferentes narrativas y puntos de vista de que es la identidad. Incluso en psicología hay una guerra allí, una lucha entre términos, es una especie de laberinto, ¿no? Y yo te diría que para mí identidad es el conjunto de procesos que construyen y conforman la manera de vernos a nosotros mismos, de percibirnos a nosotros mismos, ¿no? Es como una especie de holograma, lo veo como un holograma. Es un holograma en el cual finalmente estamos conectados con una pregunta que siempre está allí, eterna: ¿quién soy yo? ¿No? El término de identidad tiene que ver el mapa perceptual que yo tengo de manera de verme, ¿no? Y una de las la identidad tiene muchas características, tiene muchos elementos. Uno de esos elementos que están allí tiene que ver con las creencias. Pero las creencias a su vez están muy conectados con el tema de la neuroplasticidad cerebral y la neurociencia que estás tocando allí, ¿no? O sea, hay un tema fascinante en esto, Alicia, que es lo siguiente. La identidad es algo que también cambia. Sí. Y la identidad va cambiando. Hay un tema que es fascinante, se toca muy poco, que es el tema cuando, por ejemplo, al norte de Vietnam, las comunidades en el norte de Vietnam sufren muchísimas inundaciones y tsunamis, etcétera, etcétera, particularmente al norte. Y han desarrollado una filosofía interesante. Ellos dicen que el río mientras estemos vivos los seres humanos, el río de la vida, yo veo en la vida como un río, muchos de ellos, como metáfora, ya hablaremos de eso, nos va a traer grandes momentos de belleza, momentos de milagro, momentos de deslumbramiento, de éxtasis, momentos hermosos, pero al mismo tiempo el río de la vida nos va a traer también desastres y tragedias, dolores y sufrimientos. Dicen ellos,
esperanzadoramente para convertirnos en seres humanos, dicen ellos, ¿no? Y eso me recuerda un poco también la historia en esta frase de Coppola en El Padrino, cuando el padrino le decía al que debía, mira, nada personal, ¿ok? Esto no es nada, son business. La vida, es la vida. O sea, esto no es que yo te no, no, es que tú debes y tengo que pagar, en la vida, esas son las reglas, ¿no? Fíjate, te digo esto porque esto pareciera como que, pero cuando una persona que ha tenido una identidad psicológica en el cual han estado un tipo de personalidad inmersa, un tipo de creencias, por ejemplo, la vida es bella, como un constructo, uno de los constructos de la arquitectura de creencias que conforman la identidad. Y por alguna circunstancia esa persona llega un día y sufre un ataque terrorista en un tren y todo le cambia la identidad, el marco de creencias. Y uno de los marcos que tenía, esos eternos Peter Pan que dice, no, todo está seguro, todo está bien, todo va bien, todo eso no va a pasar aquí, tranquilo, los eternos optimistas, por ejemplo. ¿Qué pasa en términos psicológicos? Que dependiendo del evento traumático, eso va a impactar en la identidad. Y algo que ocurre, y ahí es fascinante, gente como Joseph Campbell lo plantea, los rituales del pasaje. Es una manera como la vida nos invita a hacer un cambio de identidad, porque sencillamente ya crecimos. Es como la piel de la serpiente. La serpiente ya no necesita la misma manera de una serpiente regresándose a tratar de ponerse la piel que ya dejó. Eso pasa con muchos seres humanos. La identidad cambia y la crisis viene, el sistema de desestabilización, el estrés postraumático, todo esto viene también como es una interpretación, ¿okay? Pero también viene como una desorganización dentro del caos para tratar de reordenar una situación, ¿no? Claro. Y también pasa algo, que la manera como viviste, lo que te está diciendo la vida es que ya no funciona. Eso lo hablaba con un amigo mío que es budista, que estaba atravesado por una situación difícil. Y yo decía, conversando con él, yo le decía, pero tal vez esas creencias que tú has tenido y que yo he tenido ante ciertos momentos ya no nos sirven. Ponle claro. Una persona que ha sido profundamente, ha estado meditando toda su existencia, hace yoga, vegetariano, cualquier cantidad de cosas, y de repente se encuentra con un evento que le cambia la vida y se da cuenta que todo lo que ha hecho ya no le sirve. Sí, pero es el frustre quizás o la parte más difícil para el ser humano es aceptar esta nueva situación, ¿no? Y quizás aquí es donde se crean los traumas. Claro, el tema interesante, Alicia, en ese tema es que la vida de alguna manera nos está diciendo, la manera como tú has vivido ya no funciona. Tienes que vivir con otros parámetros, con una persona que pierde las piernas, por ejemplo, que ha sido un maratonista. Claro. Por ejemplo, un evento, imagínate el nivel de identidad, sobre todo cuando está muy conectado con la identidad cuerpo. Y de repente se encuentra un accidente y amanece y al día siguiente ya no tiene las piernas y ha corrido 50 maratones. Imagínate en términos de identidad lo que pasa. Entonces la vida le está diciendo a esa persona, ok, pero ya la manera, hay una identidad que empieza a morir, que muere, pero hay una identidad que comienza a nacer. Es un poco, te lo voy a poner en otro ejemplo, el tema del inmigrante. Es fascinante. Imagínate el caso, por ejemplo, de esto es lo que nos pasa a millones. Tú emigras a otra cultura, ojalá fuera el mismo idioma, donde se habla otro idioma y tú has vivido fuera de tu país conviviendo con otro idioma. Ponle que duras 20 años, 25 años viviendo en ese país. Y, por ejemplo, tú emigraste cuando llegaste, tenías 20 años. Hay una Alicia que tiene española o con la identidad que tú consideres que tiene 20 años y que le dicen Alicia, pero en esa otra cultura no es Alicia, es Alice. Y esa Alice habla inglés y esa Alice tiene un contexto donde los valores son otros. Entonces te conviertes cuando hablas por teléfono con mamá, es otra Alicia. Entonces como Alicia y Alice, una tiene 20 años y la otra tiene 15 años, en términos de identidad psicológica. Entonces, uno de los grandes temas es cómo yo relaciono esas identidades
dentro de mí que generalmente entran en choque. El Claro. tema de la joven que es musulmana, de familia musulmana, y de repente se enamora de un chico que no es musulmán y ve un mundo que no había visto mundo. Entonces viene el choque cultural entre los afectos, las raíces. Claro. Eso lo explica, por ejemplo, este modelo muy famoso que se llama Daris Waris, en su libro Flores del Desierto, el choque como africana del dolor musulmana, de repente encontrarse cuando regresa 20 años después con su familia de nuevo, y que ella se había convertido en una top model que había recorrido el mundo, y de repente se encuentra con el padre que dice, pero ¿quién eres tú? Oh, Hablas claro, como claro. un hombre, pareces un hombre. Claro, claro, pero fíjate, aquí entra también un tema del que también hemos hablado mucho en privado, el tema de la lengua. Y esto es algo que se nos dice a los filólogos también, y es un tema que le he dado muchas vueltas, ¿no? Somos también diferentes personas precisamente porque utilizamos otra lengua. Y es verdad, Sí. yo no soy... aquí en casa se hablan 3 lenguas, ¿no? Hablamos español, catalán e inglés. Yo no soy la misma persona hablando español que hablando catalán que hablando inglés, porque cada lengua, claro, cada lengua me aporta elementos diferentes culturales. Yo no voy a ir a Inglaterra moviendo mis brazos como hago en español o gritando, porque ya no es lo correcto, y tengo que regular un poco, pues, la española, ¿no? Tengo que dominar un poco, pues que no me salga el deje andaluz, porque mis padres son andaluces. Entonces, de vez en cuando estoy de broma, pues me sale el deje andaluz. Pero yo soy catalana porque nací en Cataluña, claro. Y aquí con mi familia mismo, con mi abuela teníamos esta conversación una vez que mi abuela decía, ay, hija, que bien habla catalán. Una vez que me vio contestando el teléfono, porque ayudaba a mi padre, y le decía, pero ya, si es que yo soy catalana. No, hija, tú eres andaluza. Le dije, no, ya, yo he nacido en Cataluña, yo soy catalana. Y mi abuela, la pobre mujer, la entendió y se quedó parada, porque ella estaba en Cataluña, pero ella seguía siendo andaluza. Su identidad era como intacta, no catalán, bueno, estaba ahí. Y claro, este choque, cuando viajas a Inglaterra, pues te encuentras de alguna manera que quieres ser parte de ese grupo, quieres difuminarte con ellos, porque es una cultura que te encanta, que te atrae, quieres ser uno más. Y cuando ves que no te aceptan, tú los aceptas a ellos, ¡pum! Otra torta, ¿no? Es muy interesante el tema de la lengua, con todo lo que tú estás diciendo. Mira, hay un tema que es fascinante, por ejemplo, lo encuentras en el tema del inmigrante, pero también el tema cuando esas dos identidades chocan dentro de mí mismo, sin reconciliación. Porque pasa algo, las identidades, hay un libro fascinante que es el de las identidades asesinas de Malouf, que lo pone pero magistralmente en el tema de los inmigrantes, ¿no? Y él dice, por ejemplo, frente a la ilusión, dice él es un argelino que emigró a Francia, es la ilusión o el objetivo de todo inmigrante es pasar como uno más dentro del país que lo acoge, uno más, ni siquiera, sino uno más. Pero muchas veces ante la imposibilidad de eso, o bien sea por la manera física, claro, por el color de la piel, por ejemplo, o por el acento, que ese es otro tema enorme, el tema del acento, ¿no? El tema que es ante la imposibilidad de pasar como uno más, entonces pasas al otro extremo, que es el que no se integra, más que integrar, que no absorbe, no se abre a la cultura nueva, a los valores, los recursos que hay allí. Y ese es un tema porque hay gente que se queda toda su existencia allí, en ese choque, en esa marginalización, y se la pasa a las próximas generaciones. Y las próximas generaciones se lo pasa. Es lo que encontramos inmigrantes de 3 generaciones en Europa que todavía no se sienten identificados con donde están y viven en guetos. Sí, ¿no? es cierto, sí. Los guetos que se van formando y que no es un fenómeno únicamente, yo pensaba que eso era un gueto que se daba, por ejemplo, en los latinos, no. Yo lo he visto, por ejemplo, en los vietnamitas que solamente se quedan con los chinos, es decir, entonces es por el tema de la multiculturalidad, está bien cuestionada. Realmente eso es multiculturalidad, eso no es multiculturalidad, son guetos aislados que viven bajo ciertas reglas básicas,
pero multiculturalidad es algo mucho más ambicioso que choca con la realidad muchas veces, ¿no? Sí, pero claro, te conviertes en este otro, ¿no? Pero es casi como una elección. A veces eres el otro porque en el momento en el que el otro te dice, eres diferente a mí, te hace tomar esta conciencia de otredad, de, es que soy diferente, soy raro, se me había olvidado. Pero también como una opción voluntaria, voluntariamente escojo no acabar de ser el otro, porque quiero mantener mi identidad. Es como la necesidad de no, como especie, de desaparecer incluso, ¿no? Si vamos a la parte más cotidiana de nuestro cerebro. Lo que pasa es que ahí tocamos el tema de la cultura. Hay un libro que es fascinante, Alicia, que lo tengo acá, por cierto, que se llama, no sé si lo has revisado, este libro batió récord hace como 4 años, que se llama The Brain That Changed Cells. Es de un psiquiatra canadiense que se llama Norman Doyle. Yo te voy a pasar el libro. Y está el documental, te lo recomiendo, porque tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando. Mira, cuando ahora integremos todo esto, integremos identidad con neurociencia, con cultura, y vamos a hablar de esto, y literatura, que vamos a ir más allá en el sentido de la identidad. Cuando yo estudiaba medicina, yo recuerdo que en mis clases de histología, en un microscopio de estos antiguos y tal, qué sé yo, mis profesores hablaban del concepto cuando estudiamos la parte de neuronas y hacíamos cortes histológicos, habían los cortes histológicos, estamos bla, 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 bla. Nos hablaban de que el cerebro llegaba, estaba compactado, se formaba una edad y ya el cerebro no se desarrollaba más. Sí. En literatura nos lo decían también, en filología, imagínate. En Hispanoamérica, en Latinoamérica y en Venezuela, traducido en lenguaje coloquial, hay una frase que dice: loro viejo no aprende a hablar. O sea, es que ya está viejo, ya no aprende a hablar. Ya estás listo, ¿no? Pero con la neurología, más que la neurociencia, la neurología en los 90, cuando el presidente Bush en los Estados Unidos declara la década del cerebro y comienza a invertirse millones de dólares en investigación para el cerebro, con propósitos comerciales, con muchos propósitos, no altruismo, pero porque imagínate el potencial que hay allí. Claro. Una de las cosas que comienza a dar toda esa investigación riquísima de muchas décadas es que el cerebro es profundamente plástico neuronalmente hablando. ¿Cómo se traduce eso? Que mientras estemos vivos estamos aprendiendo y estamos haciendo conexiones entre la sinapsis en la medida en que uno aprende. Cuando tú aprendes un idioma nuevo, estás creando una arquitectura cerebral nueva. Sí. Cuando tú hablas varios idiomas, tú estás abriendo nuevas posibilidades porque estás conectando más neuronas. Pasas del catalán, pasas al portugués, pasas al español, eso te da una riqueza extraordinaria. Exacto, que por eso cuando hay personas que quieren eliminar estas características culturales de las lenguas, a mí me pone histérica porque realmente te estás matando el cerebro. Te estás matando el cerebro. Sí, mira, por ejemplo, ¿quién posibilidades tiene más? Un niño que te habla desde muy pequeño, que escucha en casa 2, 3 idiomas y que pasa de uno al otro, o que uno que habla uno solo idioma. Porque tú le estás transmitiendo a través del lenguaje símbolos, metáforas, valores, cultura. Si nos vamos con Jung, vamos en tema de la identidad, del inconsciente, de tu... Hombre, mira, también tiene que ver con tus recursos, tus experiencias valiosas que tienes como ser humano, pero que también vienen de tus ancestros en términos simbólicos. Eso es fascinante. Sí. Fascinante. Por eso es que uno resuena. Cuando yo te comentaba que cuando estuve en España, yo sentí una resonancia con mis ancestros, porque yo tengo, mis tatarabuelos vienen de Galicia, qué sé yo. ¡Ostras! Y esa memoria está allí, tú la sientes, no importa que pasen décadas, está conectado allí. Pero también pasa cuando tú te conectas con ese lado, por ejemplo, y escuchas unos tambores y te conectas con el lado africano que hay en mí, por ejemplo, y tienes ese tambor y comienza, eso es algo que tiene que ver con tu identidad, pero también tiene que ver con todas esas memorias almacenadas que van pasando de generación en generación. Por eso es que en términos de identidad, Alicia, lo que una generación no resuelve en términos de temas históricos, en términos sociales, en temas culturales, se lo pasa como recurso o como maldición a la próxima generación. Claro,
porque no es tan solo lo que tus hijos ven y de alguna manera maman de ti, sino está también un tema, ahora corrígeme, no sé si es la epigénesis, que dice que las células de nuestros ancestros, de nuestro propio ADN, tiene recuerdos genéticos, y estos recuerdos son estas cosas que tú nos cuentas ahora, ¿no? Que esta sensación, es que nunca he estado en este país, pero tengo esta conexión. Claro. O sea, que es a nivel celular estamos hablando, no es vudú, que a veces la gente dice, bueno, es que estás imaginándote cosas, ¿no? Con los sentimientos, pero hay una parte Lo que pasa es que lo que tú dices es tan cierto, porque es que ahorita sí tenemos una manera, desde un punto de vista científico, para entender, para integrar, para poder integrar y reflexionar cómo lo psicológico, lo artístico, lo cultural están íntimamente relacionados con nuestra capacidad, nuestra actividad cerebral. Cómo el cerebro cambia la cultura, pero cómo la cultura influye sobre nuestro cerebro. Es una ecuación que es bidireccional, ¿no? Entonces, eso es fascinante porque entonces ahí hay, fíjate algo, que esto ya es una expresión más, que me parece bien hermosa. En alemán hay una distinción con una frase que es Essen. Essen es como comer como una persona educada, con cubiertos, es decir, te invitan a comer y tú comes como una persona educada, civilizada, que tienes una serie de modales y de códigos. Cierto, sí. Pero también tienes una expresión que es lo contrario al Essen, que es el Ossen, que es comer como un cerdo, o sea, sin educación. Fíjate, engullir, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante. Sí, la lengua. A lo largo de nuestra historia, antropológicamente hablando, la función de la cultura y de los rituales y de las prácticas humanas ha sido llevar esa energía present a una energía essent, es decir, de esas fuerzas primitivas como el miedo en actividades a través de ciertas prácticas como la educación, como el lenguaje, como el juego, como el arte, como la literatura, como la música, transformar esas energías del sistema nervioso central que son instintivas, primitivas, están allí, que es energía psíquica, en actividades humanas para traerla al mundo de los humanos. Es fascinante. Sí, no, así es como una manera de autocontrolarse bueno, ¿cómo sería, no? ¿Por qué pasamos de esta parte primitiva? ¿Qué necesidad teníamos o tenía el ser humano de hacer esta evolución? Claro. ¿Por qué no? Y allí encaja cuando tú hablas de la literatura gótica. Todos esos miedos, todas esas angustias, por ejemplo, que tú ves expresada en Drácula, que tú ves expresada, por ejemplo, en toda la vida, por ejemplo, de Mary Shelley. Cuando tú ves cómo se va construyendo Drácula de Bram Stoker, cómo se va construyendo, por ejemplo, Stevenson cuando escribe la extraña historia del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Tú ves que esas energías de miedo, angustia, trauma, presiones, cultura, se van transformando a través de la literatura como un elemento para traerlo y digerirlo, metabolizarlo al mundo humano y entenderlo. Ese es el papel del arte, de la música, la literatura, como un mediador entre esos dos mundos que están allí. Claro, y aquí es el punto donde ahora venimos a decir, ¿no? que precisamente por esto las sociedades empezaron a decir, cuidado con lo que lees. Y entonces este es el momento que quizás ahora es que puedo compartir esto, porque me haces pensar en esta obra que he encontrado, es Women's Reading in Britain, que precisamente, bueno, sí, no la he leído, pero empecé a leer las primeras páginas para ver si me gusta y me puede interesar comprarlo. Y no veo bien el nombre, es Jacqueline Pearson. Es muy interesante porque hay aquí un par de cosas que me están recordando a lo que estás diciendo, ¿no? Que es, hay un fragmento al principio que dice que hay un contraste entre la tranquilidad de la mujer lectora. Claro, siempre hablando de la mujer, porque precisamente la mujer, ya sabes la historia que tenemos y
por aquí vamos todavía, ¿no? Y ya dice Sí, que claro. hay un contraste entre la actividad de la mujer lectora y los acontecimientos dramáticos que estén a su alrededor. Luego sí, dice, en su extremo hay incluso una sensación supersticiosa de que la lectura tiene una cualidad mágica, extraña, sugerida por la fascinación de la época con los Sorts Vigilineae, en la que se abre un libro al azar y se lee por su mensaje profético para el público generalmente femenino. Luego sigue elaborando el tema de la Claro. literatura, de escritoras góticas y de qué audiencia hablaban, ¿no? Y para el que no tenga ni idea de lo que es un Sortes Vigilineae, que yo no lo sabía hasta ayer, era una forma de adivinación por bibliomancia, Félix, qué curioso. Y aquí lo que hacían es que buscaban consejos o predicciones del futuro interpretando pasajes de las obras del poeta romano Virgilio. Se utilizaban, imagínate tú esto, qué miedo, ¿eh? El uso de Virgilio para la adivinación que puede datar ya del siglo II después de Cristo. Y que, bueno, era una tradición más amplia que se asociaba al poeta con la magia. Entonces, aquí, por lo visto, el sistema parece haber sido modelado sobre las antiguas sortes romanas, como fue en Sortes Homericae y más tarde en Sortes Sanctorum. Me parece esto fascinante, no lo conocía yo tampoco. Pero claro, aquí esto se desarrolla mucho más, eso es muy breve, pero lo que vengo a decir con esto es que como ya el arte puede ser peligroso, ya no para la mujer, sino para el ser humano. Cuidado con lo que lee, cuidado con la cantidad de información que esto decías tú, ¿no? Es una persona que lee solamente terror, ojo, esto es una señal de que tenemos que ir con cuidado, ¿no? Pero son dos temas diferentes, claro, desde el punto de vista de exposición a algo durante mucho tiempo y solo eso, desde qué punto de vista estamos leyendo. ¿Es un punto de vista porque quiero desconectar del mundo y me divierte y de ahí no pasa? ¿O porque me siento tan identificado que quiero ya replicar la vida de personajes? Por ejemplo, yo tuve una persona que me decía, por favor, cuéntame cómo puedo ser hombre lobo. Y ahí me asusté, pensé, tú no necesitas que yo te explique esto, necesitas ayuda. Porque me estaba pidiendo algo, estaba creyéndose el tema del hombre lobo y aquí yo encontré, bueno, se me escapaba un poco, ¿no? Y dije, bueno, yo de literatura te puedo hablar, de otras cosas ya no, ¿no? Entonces aquí sí que está el peligro, que lo que me hablabas tú en uno de nuestros audios, ¿no? Que la exposición a ciertas cosas pueden cambiar tu identidad, pero para mal. Sí, bueno, el tema es que, okay, hay como varias cosas allí, ¿no? Una cosa es que tú sientas pasión por un tipo de género literario, ¿vale? Una persona de 18 años que se siente muy atraído y le fascina la literatura gótica, no pasa nada. Ya hay una elección, hay un gusto, hay preferencia, hay una historia. Mira el caso de Stephen King, por ejemplo. Toda su vida de niño ha estado fascinado con el tema y sobre eso hizo un imperio y sobre eso hizo una vida y sobre eso creó un mundo, un planeta. Es un planeta, el mundo de Stephen King. Pero indiscutiblemente lo que sí, más allá de las preferencias que cada quien pueda tener de tipo de literatura, por ejemplo, los que están en la poesía y el tipo de poesía, por ejemplo, lo que sí sabemos ya, y esto no, ya aquí no hay un juicio de valores, es que sea lo que sea que tú estás leyendo o la que estás viendo, incluso cuando tú estás viendo una serie de televisión, eso está impactando tu cerebro. ¿Cómo lo está impactando? ¿Cómo es que impactar? Bueno, pero que es que está, dependiendo de lo que estés viendo, como tú estás frente a Louvre, al Museo de Louvre, y estás viendo a la Mona Lisa, tu cerebro está recibiendo a través de esa imagen y está transformando esas imágenes en sustancias, en beta-endorfinas, está produciendo, cuando tú estás frente al exorcista, por ejemplo, como la película, tu Vaya, qué cerebro miedo. está produciendo dopamina, adrenalina, tu cerebro está, o sea, es decir, por eso es importante, es interesante, dependiendo de lo que tú estás viendo te va a tocar y te va a transformar, ¿no? Eso es Claro. una realidad, por ejemplo, un niño que es expuesto a imágenes muy fuertes, muy tempranas, puede tener un efecto psíquico adverso en su manera de percibir el mundo, en su confianza del mundo,
etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una... Pero va más allá de que sea un tema gótico, no, lo que te puedo decir, y eso está ampliamente documentado. De hecho, yo creo que estoy lloviendo sobre mojado, es que cualquier actividad humana, cualquier práctica humana que implica desde los deportes, de la actividad de leer, la actividad de dibujar, cualquier cocinar, está impactando nuestro cerebro. Qué curioso. Está impactando nuestro cerebro. Tú estás aprendiendo una nueva receta de cocinar, estás creando nuevas redes neuronales en tu cerebro. Claro. Por ejemplo, tú estás conociendo otro país, tú estás leyendo otro tipo de literatura que no es lo que tú habitualmente, tu cerebro está cambiando rutas y pistas. Porque ahí tocamos también otro tema, que es el tema de las metáforas, Alicia. Un tema fascinante. Exacto. Sí, explícanos un poquito esto, porque todavía me queda a mí mismo. Hay un libro que te va a enamorar, estoy seguro que te va a fascinar y te va a enamorar, que se llama Clean Language, que es un modelo de Peter King, de Penny Lawrence. Yo los conocí precisamente, son una pareja inglesa, que ellos utilizan el tema del lenguaje para transformar creencias y construir metáforas generativas, que ese es otro tema. El libro te voy a mandar los... Lo mandas así también para los seguidores que puedan también... Sí, yo te lo mando. El libro de verdad que te invito a que lo leas. El libro te va a enganchar porque, es decir, mira, el lenguaje tiene un poder. Sí. Nosotros construimos no la realidad. Nosotros no construimos la realidad nosotros construimos la manera de percibir la realidad de acuerdo al lenguaje que utilizamos. Cuán rico es tu lenguaje, cuán amplio es tu lenguaje, te va a permitir construir maneras, lingüísticamente hablando, de ver, enriquecer o empobrecer el mundo. Tu mundo. Claro. Eso es obvio. Por eso es que, por ejemplo, actividades como la lectura temprana ayudan a enriquecer con lenguaje, con vocabulario, para construir maneras de ver el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo mismo? Por ejemplo, una persona que a una edad determinada, ponle que a los 25 años, un joven dice, la vida es jodida, la vida es dura, la vida es terrible, porque ha tenido experiencias, vamos, no estoy jugando, o ha tenido experiencias traumáticas. Y hay otro que a la misma edad dice, la vida es bella, la vida es un viaje. Sea cual sea, y no estoy juzgando el por qué esas personas tienen esas creencias, sino que si ese joven mantienen esas creencias a lo largo de hasta los 40, lo que vamos a garantizar es que la manera de percibir el viaje por la vida va a ser completamente diferente. Uno ve la vida como un viaje, así sean que vengan percances, que vengan situaciones incómodas, parte de un viaje. El otro es, la vida es la guerra. Claro, es que eso sí, me hace pensar también, ¿no? Aquellas personas que, yo veo personas mucho más jóvenes que yo, que podrían ser mis hijos, y tienen un nivel de madurez, que yo considero madurez, impresionante. Madre mía, yo he tardado 40 y pico de años en ver esto, y esta persona con 20 está viendo clarísimo. Hay también como que cada uno tenemos unos procesos internos más que otros, y esto es a nivel ya neurológico, neuronal, o es que ya es una combinación de lo que tú dices, ¿no? Experiencias. Hay individualidades. Hay individualidades. Si tú has tenido mascotas, lo sabes. Si tú has tenido gatos, perros o cualquier tipo de mascotas y has tenido experiencia, por ejemplo, con mascotas, tú sabes que cada gato, el que piense que los gatos todos tienen las mismas conductas, no conoce gatos. Cada gato tiene una personalidad diferente. Tienes dos, ¿sabes que estoy hablando? Incluso maneras diferentes de comunicarse dentro de un rango. Lo mismo pasa con los perros. Hay perros, hay gatos, hay animales, hay monos, etcétera, en cada especie, que yo creo que evolutivamente desarrollan evolutivamente más habilidades que otros. Igual que los seres humanos, en ciertas áreas. Hay seres humanos, hay niños que, mira, yo tengo una vecina, que yo me río muchísimo, tiene 5 años. Y esa criatura pareciera que tú estás hablando con una adolescente de 15 años. O sea, me toca la puerta, y va, porque quiere jugar con mi hija que tiene 11 años. Me dice, hi.
listo, y se mete, ya no. Entonces, el otro día me encuentro el padre catador. Y yo le digo, oye, tu hija es impresionante. Me dice, estuvo en la casa y yo sentí que estaba hablando con un adolescente de 15 años. Me dice, ay no, I am scared. Y yo le digo, me too. Nos echamos a reír los dos. Imagínate cuando tengas 15 y ya parecerá una viejecilla, ¿no? Claro. Pero mira, son 5 años y es que te da órdenes, te manda, aquello es que, y yo digo, Dios, y yo le digo, mira, time for shower, now, okay, now, time to go home and shower, and ella me dice, you know, you are not my daddy. Ese. Es increíble. Pero es una cosa, pero que es una fuerza de la naturaleza. Yo me quedé impactado y la manera como me mandaba a mí a mi esposa, que imagínate, y haz esto, y tú vas a hacer esto. Y decía, Dios. Y el padre sabio estaba aterrorizado, porque dice, 5 años. Claro. En tu angustia. Madre mía, es increíble, ¿no? A veces juzgamos, esa es otra cosa con la identidad, ¿no? Juzgamos a las personas por la edad que tienen, pensando ya nos hacemos algo que tú todavía te falta mucho y a lo mejor nos dan 10 vueltas. Mira, yo a los 5 años me estaba chupando los dedos, pero es que es interesante. Ahora, hay niños, por eso te lo digo, a la edad de 5 años, o sea, es una cosa, y pasa con los seres humanos, también pasa con las edades, pasa con los eventos, Alicia. Sí. No todo el mundo reacciona, por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre. No todo el mundo reaccionó de la manera igual. Hay personas que quedaron en estrés postraumático y no salieron de allí. Y hay gente que eso les permitió transformar sus vidas, cambiar sus vidas, incluso dentro de otro orden de creencias, ¿no? Hay eventos que nos cambian la identidad. La muerte de un familiar, una enfermedad, un divorcio, una separación, un proceso. Es decir, hay cosas que nos cambian. Mira lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. O sea, la cantidad de vidas que este evento cambió sus vidas y hace unos niveles que no, o sea, otra dimensión de la experiencia de la vida. Es terrible. Y lo que creo también, como tenemos este mundo, ¿no? La tecnología y nos comunicamos todos, lo que veo también, el apoyo y estas personas que están pasando por estas situaciones, cómo hay también un apoyo que a lo mejor antes no se podía dar precisamente por este medio de comunicación que tenemos, ¿no? Nos arropamos también unos a los otros un poco más, aunque se siguen haciendo cosas terribles. En las guerras siempre hay violaciones, asesinato, injusticia. Que la guerra en sí es una injusticia, ¿no? Que te voy a contar, pero también hay como, lo que estoy viendo, al menos por donde yo me muevo, en el terreno de muchos escritores, que hay como algo común, ¿no? Algo invisible que nos une a todos como seres humanos, y es maravilloso que lo podamos ver simplemente porque tenemos estas plataformas, ¿no? Entonces ves que realmente no somos tan diferentes, que a lo mejor hace unos años, cuando no podíamos hablarnos tan directamente, en el momento en el que pasan las cosas, pues veías al país como algo muy retirado, no te tocaba, que no iba contigo. Sin embargo, ahora tú ves a cualquier parte del mundo y lo ves como tu vecino o tu primo. Y esta cercanía, esta comunicación, es otra vez como otro cambio de identidad, ¿no? Nos sentimos arropados. Me parece a mí que es la sensación que tengo de que no somos tan diferentes. Tú puedes venir de una cultura completamente distinta a la mía, pero al final somos seres humanos. Y lo que nos une... Porque tenemos culturas diferentes, pero tenemos un sistema nervioso central y un ADN que es universal. Pues. Exacto. Nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema límbico, porque al fin somos mamíferos. Sí. Nosotros tenemos una estructura límbica que es mamífera. Nosotros resonamos con las ballenas, con los mamíferos, porque nuestra estructura del cerebro tiene una parte que es el límbico, y el límbico procesa emociones. El límbico te conecta con la tribu, con el sentido de pertenencia, de tribu, el sentido de protección, de emoción, de
de dolor ante la pérdida, ante el duelo. Eso es el mamífero. Mira la conducta de los delfines, de las ballenas. Mira hay una isla que me fascinó que queda en Ushuaia, que se llama la isla de los lobos. Ushuaia es el último pueblo allí en la Argentina antes de enfrentar a la Antártida, encontrarse con la Antártida. Y es hermosísimo porque en la isla de los lobos, cuando tú la atraviesas, tú lo que encuentras son esos lobos allí marinos con sus crías. Cuando vienen barcos, todos se tratan de protegerse juntos y todos están cerca, y tú ves cuando se acerca una embarcación como ellos comienzan a los chiquitos a quitarlos y a ponerse los grandes. O sea, ese sentido de que estamos, de unión, de comunidad profunda, eso está en nosotros. Sí, claro, es que a veces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de que no dejamos de ser animales, somos seres vivos, y la diferencia es que nos cargamos todo lo que pillamos, a diferencia de los... No, tenemos un miocorte, tenemos una estructura que nos ha diferenciado en ese sentido. Yo creo que el ser humano, en las guerras, por ejemplo, Alicia, y yo ya te lo digo desde mi propia experiencia como venezolano, de lo que viví, el horror que hemos vivido, y que muchos de ustedes saben, es que también pasan no solamente las cosas terribles que ocurren, también pasan que surgen cosas sublimes, gente extraordinaria, gente que eleva el espíritu, que su identidad la transforma para mejor. Es decir, que hace unas transformaciones de vida. Mira el caso de Víctor Frank, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, lo que creó ese hombre en medio del sufrimiento, y cómo él decía, bueno, yo tengo que darle... Hay una historia que es muy conmovedora, te la voy a contar, la voy a compartir contigo, de Víctor Frank. Víctor Frank cuenta que en una ocasión, y esto me lo contó un psicólogo americano, que estuvo en la conferencia que dio Víctor Frank, en una conferencia muy famosa en los Estados Unidos, que se da cada 4 años, que se llama The Evolution of the Psychotherapy, que reúne casi a 10,000 personas, psicoterapeutas de todo el mundo en el mismo auditorio. Es una cosa monstruosa en Los Ángeles. Va los más importantes psicoterapeutas del mundo. Okay. Y él fue a esa conferencia, y Víctor Frank contó lo que te voy a contar, que me contó uno de los psicólogos que estuvo allí cuando era un joven. Él decía que los levantaron a las 4 de la mañana en pleno invierno, con poca ropa, y su compañero del lado estaba tan desnutrido que ya no aguantaba. O sea, y entonces, en un gesto él de tratar de ayudarlo, de sostenerlo, porque ya no daban las piernas para caminar en la nieve, llegó y él lo sostuvo, y cuando lo sostuvo, él lo que sintió fue el golpe del fusil del soldado que le dio en el cuello, y él se sintió en cámara lenta cayendo, mientras su sangre se proyectaba hacia adelante. Él dijo que fue un momento como que se estaba congelando, y el momento en cual él cae al piso en la nieve, él lo que hizo fue cerrar los ojos e imaginarse que él iba a estar dictando conferencias en el mundo acerca del sufrimiento humano. Oh, qué impresionante. Eso es impresionante. Impresionante. Él se imaginó, él se veía a futuro, no en el presente, en el futuro. Y entonces, cuando él contó eso, 10,000 personas en ese auditorio, creo que fue un anfiteatro, quedaron mudas. Es que yo tengo ahora los pelos tiesos. Tengo toda... Es increíble, ¿no? En una circunstancia en extremo, lo que hace tu cerebro, ¿no? Exacto. Pero que incluso puedes como tener premoniciones del futuro. O sea, que todo esto ni se puede explicar. Sí, el cerebro es una frontera. Todavía nuestro cerebro, en términos de neurociencia, sigue siendo un territorio bien desconocido. El cerebro humano todavía a pesar de que tenemos mayores posibilidades con la nueva generación de escáner y de resonancia magnética, con emisión de positrones, etcétera, etcétera, que nos ha permitido un avance más concienzudo, más perceptual del mapa cerebral. El mapeo cerebral todavía sigue siendo una frontera alien, todavía sigue siendo una frontera que vienen por más, ¿no? Y ahí tocamos, por eso fíjate, cuando tú tocas el tema de neurociencia, identidad, literatura o arte, todo está integrado. Sí. A ver, yo siempre digo que el cerebro es muy gótico. Yo pongo cerebros en todas partes. En todo ambiente positivo salen los cerebros.
porque me fascina todo lo que desconocemos, sobre todo porque yo tengo una parte que también me gusta mucho el tema del más allá, ya lo sabes, hay vida Sí, detrás claro. de la muerte. Tengo, bueno, una conexión con una medium fascinante, un mundo que respeto absolutamente porque lo que estás diciendo no sabemos todavía. Si hay personas que tienen esa sensibilidad y las han existido siempre, no es que estén majaderos, es que hay algo que no conocemos. Sí, yo respeto mucho esas fronteras porque hay fronteras que de verdad hay mucha gente que habla que lucubra, es como el tema de la muerte, pero al final, si soy humilde, tengo que entender que son fronteras en las cuales no sabemos mucho. Claro. Que no sabemos mucho, o sea, o muy poco, ¿no? Y entonces es el tema de lo que yo creo que vamos a vivir las próximas décadas, que va a ser fascinante en términos de descubrimiento y en términos de avance, dice. Yo creo que este es un momento como, mira, el caso de YouTube. Yo lo conversaba con un queridísimo amigo. Nunca en la historia, por lo menos que hemos tenido, tenías la posibilidad que tú con colocar solamente un nombre ya puedes acceder a cualquier tipo de música de cualquier cultura en el mundo. ¿Tú sabes lo que es eso? Es increíble, claro, esto acelera todo muchísimo. Que hace 10 años, hace 15 años, nosotros que fuimos de la generación de los 80, la generación de los 90, mira, teníamos que buscar un vinil que venía de Estados Unidos, duraba 3 semanas a que llegara, y si con suerte que llegara, y el correo. Ahorita coloca, o sea, puedes pasar a cualquier tipo de música documental, lo que quieras, en cuestión de un segundo, menos de un segundo. Sí, es increíble, ¿no? Esta evolución. Volviendo un poco al tema de literatura, porque esto nos daría también para algo diferente y también cómo nos cambia la identidad, ¿no? Pero volviendo al tema de literatura, yo cuando pienso en libros, ¿no? Que siempre se decía el tema libros como libros peligrosos, incluso un vídeo de libros peligrosos y libros que cuestionan cosas, como tenemos un Salman Rushdie con sus versos satánicos, ¿no? Todo esto que crea una fricción, ¿no? Pero siempre pienso en La Bella y la Bestia como ejemplo, además porque es de mis cuentos preferidos. Lo tengo aquí en pequeñito, me encanta la historia. Ya sé que muchas mujeres me pueden tirar a la yugular porque hay aquí unos mensajes también. Es fascinante. No, es fascinante, fascinante. A mí me gusta, es una historia, sobre todo porque bueno, tenemos una mujer aquí que lee, una mujer lectora. Y lo mismo me parece muy fascinante, por ejemplo, Jane Eyre, que he puesto aquí el enlace porque igual te puede interesar también. Lo que Jane Eyre lee en la obra. ¿Qué es lo que lee? Y hay un momento, en este blog, me parece muy, muy interesante, de University of Glasgow Library, que el personaje de Jane tiene 10 años cuando se va a vivir con unos parientes, antes de hacerse, no sé si te acuerdas de la historia de Jane Eyre, que es la época victoriana, ¿no? Y que acaba siendo la madre de llaves, la casa enamora del dueño de la casa. El dueño de la casa tiene un pasado extraño, oscuro también, tiene una mujer encerrada en el ático. Y ella, de Jane, como de pequeña, la escritora hace mención a varias obras que ella lee, tiene acceso, ¿no? Y ella, por ejemplo, se lee una historia de pájaros, se dice A History of British Birds de Bedwyck, y se lee esto y esta le causa terror. Para que veas que dentro de la literatura gótica los personajes también leen y también tienen miedos. Y me parece que la lectura dentro de la lectura es fascinante también, ¿no? Todos los mensajes que nos da que también lee esta muñeca, la matrioshka, ¿no? La muñeca esta rusa. Y ella dice que las páginas de esta obra, que es de pájaros, que la fascina, pero que le permite formar sus propias ideas. Ideas asombrosas como todas las nociones comprendidas a medidas que flotan, tenues en los cerebros de los niños, pero extrañamente impresionantes. Entonces dice que las ilustraciones del libro tanto la deleitan como la angustian, y son imágenes de barcos en mares así muy alterados, fantasmas marinos. Para Jane todo eso son cuentos de terror. se convierte en el objeto de terror. Imagínate también esta necesidad o la imaginación del ser humano, como incluso con una obra que
de no ficción, una criatura pequeña se puede aquí inventar o asustar, quizás pues, en situación personal que la transmite ahí. Esto me parece también fascinante. Que, en este sentido, la literatura, ¿tú cómo lo ves, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y esta percepción de un lector joven hacia algo que... bueno, el gran tema, Alicia, con la literatura, por ejemplo, fíjate, el tema de la literatura gótica, que es el área que tú desarrollas en tu canal. La literatura gótica, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista, si me fuera a una narrativa jungiana, desde lo jungiano, Jung hablaba de la sombra, tanto la sombra personal como la sombra colectiva, esa parte que reprimimos en nosotros mismos, esa parte que no queremos ver y que se la queremos proyectar a otros, pero que realmente en otro porque está en nosotros. Por eso es que podemos ver la maldad en el otro, podemos ver la perversión en el otro, pues eso lo vemos porque lo reconocemos en nosotros, pero no hacemos conciencia de eso, ese es otro tema. Entonces yo creo que una de la gran función de lo gótico, por ejemplo el caso de Anne Rice, por ejemplo, cuando ella levanta todo este mundo, reelabora toda esta literatura de vampiros, le da esta narrativa. Tiene que ver con la manera de poder expresar la sombra personal y colectiva, que está llena de angustia, de miedo, de horror, de represión, de rabia, y convertirla, era la metáfora que yo te decía, entre las fuerzas Essen y Fresen, es decir, entre poder asimilar esas energías que están allí. Cuando hablo de energías, no estoy hablando en términos místicos, estoy hablando en términos psicológicos. Procesos básicamente que ese mundo que se conforma de la psíquico, emociones como la rabia, la tristeza, la alegría, el terror, y transformar esas energías que están allí, que nos han acompañado como animales, como mamíferos, desde que el hombre es hombre, desde que hemos andado en este planeta, y transformarla en manifestaciones que puedan ser dirigidas por nuestra corteza cerebral y analizarlas, metabolizarlas y transformarlas en símbolos, metáforas, en lenguaje, en cultura, para conversarlas y darle un sentido a eso que no sabemos qué, pero que necesitamos como especie darle sentido. Claro. ¿Ves? Es lo que pasa cuando tú, y ahí es la gran búsqueda. Entonces, en ese sentido, imagínate que la función que yo creo que la función de la literatura gótica, entre otras muchas, en mi opinión, es darle una vía de expresión a esas emociones y elaborarlas. Sí, a esos monstruos, darle forma, construirlos para dialogar, construir, transformarlos y elaborarlos. ¿Me explico? Por eso me parece que tiene una función de contención, una función de expresión, de regulación en nuestra psiquis, ¿no? Por eso una buenas lecturas góticas, creo que son sanas, dan un balance. Sobre todo si uno tiene la suerte de leer clásicos al principio, porque los clásicos te elaboran, a pesar de que las etapas hayan cambiado, te elaboran desde un estilo muy puro, muy clásico, que emociones. Detrás de un Drácula, por ejemplo, está detrás de un Bram Stoker, hay el tema sutil de cómo trabajan las emociones, cómo funcionamos con las emociones a nivel emocional, cognitivo, de pensamiento, a nivel emocional, a nivel simbólico. Claro. Y entonces eso tiene una gran función, en mi opinión. Sí, pero fíjate que dentro de la literatura gótica siempre se ha tratado como una literatura inferior. Y sobre todo cuando empezaron a aparecer los Penny Dreadful, porque era la revista de Pin, que acceso la gente del proletariado, entonces ya era una literatura de menor calidad, y aunque seguía siendo literatura gótica, ya no estaba a nivel de un Bram Stoker, se calificaba de otro tipo de sin embargo, no dejaban de ser críticas a la sociedad. O sea, claro, es que era más cercano al proletariado. Pero también la literatura gótica de las élites. Teníamos aquí a dos escritoras muy diferentes, que entre ellas pues no se aguantaban de literatura gótica. Tenías a una Jane Austen y a una Anne Radcliffe, ¿no? Bueno, Jane Austen y Anne Radcliffe no sé si se llevaban, pero sé que Anne Radcliffe, por ejemplo,
pues no le gustaban las obras de Mary Shelley porque ¿qué hacía con ese Frankenstein? Ella lo que prefería, lo que intentaba era que el personaje femenino pensara, que fuera más racional, que no fuera tan, Claro. no estuviera conectado con superstición. Claro, es que aquí hay mucho tema de, según lo que leías, así era también. Y sobre todo el tema de la mujer, ¿no? Yo tenía que estar en casa, era el ángel de la casa, cuidado con lo que lees, pero muchas de estas mujeres tenían acceso a las bibliotecas de sus padres, entonces leían de todo. Claro. Pasaba las semanas Bronte, ¿no? Por eso te nombraba Jenner antes. O sea, me parece fascinante los brazos que le salen a esto. Podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero me encanta mucho el punto, el aspecto este cognitivo, la neurociencia que le estás aportando a lo que quería hablar hoy aquí, porque es muy interesante encontrar este equilibrio, que no es todo ciencia, no es todo superstición, hay cosas que sí. Bueno, porque es que la gran ilusión es pensar que, por ejemplo, cuando hablamos de procesos psicológicos, eso está disociado, desligado de la actividad cuerpo-mente, de la actividad de nuestro cerebro. Y ahí te hablo ya como médico, no te hablo desde un punto de vista, sino te hablo de que la conexión. Cuando tú estás cerrando tus ojos, Alicia, y piensas, por ejemplo, en el verano y en el sol y qué sé yo, que te estás comiendo algo magnífico, tu cerebro está produciendo, está siendo impactado por esas imágenes que están disparando cascadas de sustancias que están viajando a través de tu torrente sanguíneo. Eso no es ciencia ficción, tenemos décadas de eso demostrado, eso lo habla la fisiología médica, cualquier estudiante de medicina lo sabe. Y por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, vamos al tema, por ejemplo, el tema de la violencia o el tema del amor. Fíjate los dos extremos. Cualquier cosa que esté allí está en tu torrente sanguíneo, por eso es que las memorias, fíjate, y aquí voy a dar otro salto, ya que estamos hablando de neurociencia y neurología y medicina. Cuando tú tienes un recuerdo, por ejemplo, un recuerdo, la primera vez que saliste con tu esposo, por primera vez se conocieron, esa memoria que tú puedes tener, viaja contigo no solamente en tu cerebro, es que cuando comienzas a pensar en esa imagen y en ese recuerdo, eso inmediatamente sobre el torrente sanguíneo dispara sustancias y tu sangre se conecta con esas sustancias, que entre otras están las beta-endorfinas, que son las que producen el placer, que nos producen bienestar. Por ejemplo, eso está estudiado plenamente, pero si nos vamos a una memoria traumática, inmediatamente se disparan sustancias como cortisol, adrenalina, por ejemplo, en cantidad ingente que están asociadas con niveles de estrés disparadas fisiológicamente con disparadas de, por ejemplo, de altos niveles de grasa en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la relación entre estrés y enfermedades cardíacas, por ejemplo, eso todo está en una unidad. Entonces, qué bonito es poder entender eso y qué trascendente es poder entender que la entidad psicológica, cualquiera sea la que uno está viviendo, también se transforma. Una persona que, fíjate, esta es una reflexión hablando de identidad, que tenga la misma concepción sobre dos temas básicos, dinero y amor o relaciones humanas, que tenga los mismos valores de que tenía a los 18 años y la misma concepción, y que a los 50 siga teniendo los mismos valores y principios, va a estar en problemas, porque la vida cambia. Es como los hippies que se quedaron toda su vida en una etapa de hippies y no se quedaron ahí. Esas son las personas que tú lo ves con grandes tragedias porque no son capaces de usar la neuroplasticidad para transformar, porque la vida es cambio. Claro. Claro, te has adaptado. Sí, es una... Por ejemplo, la concepción del amor y de las relaciones. Hay personas que la misma concepción sobre el amor es la misma concepción que tienen que se le enseñó su madre o su padre sobre el amor. Y a los 50 están solos y no pueden porque no hubo esa capacidad de abrirse a que la vida va cambiando y nuestras creencias cambian, como la ropa. Lo que no quiere decir que tus valores cambian, o no estoy hablando, sino en función de que, por eso es que los eventos traumáticos, los eventos estresantes, las rupturas, desde un punto de vista antropológico, lo que pudiéramos llamar los rituales del pasaje, ¡pum!, que son rituales de iniciación, por ejemplo, que no solamente son culturales. Por ejemplo, voy a ser más específico, cuando la niña se transforma en adolescente y tiene su primera menstruación, eso es un ritual.
que implica que biológicamente entraste en otra nueva identidad. Y hay veces que la identidad se sufre porque hay una parte entre esa niña que dice, eso pasa muchísimo, y confusiones sexuales, orientación, tiene que ver con niveles de identidad. Claro, tienes que ir quemando etapas y vas, es un proceso, es muy incómodo ese proceso además. Y cuando eres padre, luego hacer, claro, sí. Por ejemplo, te hablo desde una perspectiva masculina. Cuando tú eres padre y la primera vez que tú tienes a tu hijo o a tu hija en tus brazos, tu identidad generalmente, pues es otro tema largo y gordo sobre la paternidad, bla, 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 lo puede cambiar en el hombre. Claro, es que es diferente a la mujer. Claro, nosotros llevamos el bebé durante 9 meses y es cierto, mi marido lo dice, es que, y fíjate que mi marido me ha acompañado ahí, ¿sabes? Mi marido me acompaña a mí desde el principio, a todas las sesiones, al parto, a todo. O sea, un hombre que se le puede dar, hacerle un pedestal y darle un premio porque ya aguanta. Es un padre. Sí, pero sin embargo, hasta que cogió a nuestro mayor en los brazos, no lo vio en realidad. Entonces, cuando él estalló en llanto, ¿no? Fue cuando ya lo vio físicamente allí, ¿no? Porque, Alicia, pero es que el tema es muy complicado, pero también te lo puedo expresar en algo que me parece que es interesante. La relación de la madre en términos de identidad con el hijo es una entidad biológica. Sí. Tú lo tienes aquí, es biológica. Claro. Pero la relación del padre con el hijo es cultural, porque el padre es una creación cultural. Entonces, lo que pasa no es biológica, es cultural. Entonces, el tema que en términos de identidad es que el hombre puede entrar en un debate entre el macho de la tribu, que es ese macho que encontramos desde antes del Imperio Romano, que era de saqueo y de ir de hembra en hembra y de ir, tú sabes, muy a lo macho, versus el padre. El papel del padre es extraordinariamente complejo y heroico porque trata de construir civilidad. Claro. Y el más incomprendido, además. Entonces, muchos hombres nunca superan el macho de la tribu, que es ese macho que tú ves en películas como Mad Max, violento, agresivo, pero eso no tiene nada que ver con la relación con el padre, que es el constructor en la cultura. Esto es un tema. Otro tema. Tú tienes un vídeo de esto precisamente, ¿verdad? En tu canal tienes una... Sí, yo le dediqué, te hablo del tema porque yo le dediqué 5 programas con 5 investigadores sobre el tema del padre. Pues yo lo que invito a todo el mundo es a que lo mire, te pueden seguir también aquí. Entonces, sí, lo he puesto por si te parece bien para que te sigan también en varios sitios, cada uno tiene sus preferencias, pero es verdad, lo vives. Esto también tiene complejidad. Sí, es complejidad porque por eso es que tú no puedes darle la dimensión padre. Creo que tanto madre como padre, más allá de los debates que se dan, que se están dando, tiene que ver también con tema de roles. Por supuesto. Hay cosas que yo como hombre no puedo darle en términos de aprendizaje a mi hija. Y hay cosas que mi esposa sí puede darle, pero viceversa, hay cosas que yo que mi esposa no puede darle, que yo sí puedo darle en roles de hombre, como hombre. Pues tiene una conexión que es biológica y tiene que ver con el ADN. Ese es otro tema. Puedes estar mucha gente gritando y con un histerismo, una política, dentro de lo políticamente correcto, pero es que se funciona. Estamos hablando de complejidades que son biológicas. Mira, Alicia, el ADN tú no lo cambias. Claro. El ADN tú no lo vas a cambiar. Tú puedes hacer incluso modificaciones en tu cuerpo, etcétera, etcétera, pero el ADN no cambia biológicamente hablando. Y ese es un programa que está allí en nuestras células desde que nacemos hasta que nos vamos. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Es otro tema. Vamos a anotar para otro día porque me parece muy interesante y también está conectado con la identidad, por supuesto. Y está muy conectado, pensaba esta mañana, antes de hablar contigo, con el tema que tenemos hoy en día de las etiquetas, que a mí me están volviendo loca. Eres hombre, eres mujer, eres trans, eres no trans, Me parece perfecto porque todo esto también cambia y es necesario. Es una manera de enloquecer a una sociedad y de dividirla.
de manera muy perversa, te voy a decir. Al final somos personas. Somos Ya personas. está. Y lo que sí te puedo decir allí es que mi opinión muy personal es que una manera eso se llama en términos de ingeniería social segmentación, cuando tú segmentas a una sociedad en muchos pedazos, blancos con negros, heterosexuales, comunidad, ucranianos prorrusos, los que están con Rusia, son maneras de dividir. ¿Para qué? Para que la gente no esté unida y no puedan mirar las cosas que realmente estamos enfrentando, que son otros temas. Por eso te digo, es un tema enorme, pero sí cerrando con un sentido bastante generativo. Lo bonito es que nosotros tenemos un cerebro que es sumamente, extraordinariamente plástico en cuanto a capacidad de transformación. Estamos abiertos podemos estar aprendiendo en nuestra vida en cualquier momento si lo decidimos, ¿no? Y correcto. Así como tenemos, el cerebro puede, el tema es cómo uso yo mi cerebro para ser más creativo, más inteligente, más capaz, con más inteligencia emocional, con más recursos. Sí, buscar maneras de ser más feliz al final, porque cuanto más conozco... Y ser más feliz, y claro, complicarme menos la vida, ¿no? Más conoces, más respetas, y si hay respeto, eres más feliz. Es que al final claro. Como más desgaste, ¿no? Hay un desgaste también muy fuerte. Que siempre dice mi madre, ¿no? Es mejor llevarse bien que llevarse mal, porque hay un desgaste. Claro. Llevarse mal cuesta. Entonces, es complejo, causa físicamente, pues, estrés, causa palpitaciones. ¿Qué necesidad, no? Yo les digo, si ya vienen las cosas solas, ¿qué necesidad hay de buscar? Es como un masoquismo también, que eso sería también otro tema, ¿no? Leyendo sobre psicoanálisis y ahora me estoy leyendo también una obra de, ahora no me va a súper larga el título, ya te lo pasaré, pero también habla de esto, ¿no? De el instinto de muerte, ¿no? Que de acá hablaba Freud. Sí, Thanatos, ya hablabas de Death Drive, es que no lo sé decir en castellano, esta necesidad de muerte que tiene el ser humano, desde ahí las guerras y la destrucción, ¿verdad? Ya entraría muy gótico. Es un tema enorme ahí, Alicia. También yo creo que yo hago una mirada también distintiva, porque también a los ciudadanos de a pie, que pagamos nuestros impuestos, que trabajamos, que luchamos por crear a nuestros hijos, más allá del género, hombres y mujeres, todos juntos, sí. No somos responsables de las guerras, son las élites intelectuales, culturales, políticas que toman las grandes decisiones y que nos meten en su porque yo te digo, y al final la tragedia la pagamos los de a pie. Sí, con nuestros hijos, con nuestras vidas, con nuestros impuestos, mientras tenemos en todo el mundo hay una gran, por lo menos hay una inmensa decepción sobre los gobiernos. No solamente sé lo que está pasando, no solamente en España. No. En todas partes donde tú ves la inmensa decepción que hay. O sea, y tú dices, bueno, pero yo trabajo para estar manteniendo una cuerda de bandidos en todo el mundo que viven de nuestros impuestos y aparte, no solamente conforme a eso, nos están mandando, deciden guerras que nosotros no hemos decidido, nos meten en conflictos que no hemos... Entonces yo creo que también hay una reflexión enorme, donde yo creo que es muy bonito, me parece hermoso que pequeños hobbits como nosotros, fíjate lo que hacemos, un programa tú y yo conversando, no tenemos agenda, no tenemos nada cubierto, nos atrevemos a decir cosas que no se atreven a decir los medios de comunicación. Hey, yo te digo, empezando por la televisión que yo veo acá donde yo estoy, que es Australia, que no me gusta la televisión porque es una televisión que plantea una sola narrativa. Y cuando yo estoy frente a alguien que me habla de una sola narrativa, yo me cuido porque la luna siempre tiene otro lado que hay que escuchar también. Para uno decir, ok, tengo esto, y yo puedo decir, pasa igual con todos estos temas. Mientras no nos censuren, Félix, mientras no nos censuren, podremos seguir expresando... Todavía no nos van a censurar. Lo que sí, es maravilloso. Me ha encantado. Recomiendo a todo el mundo que te sigan, Félix, que eres muy cercano, que... yo estoy encantada que me encontraras, la verdad es que ha sido una de las mejores cosas, porque siempre soy yo quien va buscando gente, y que me encontraras, pensé, se ha equivocado.
Fíjate, hablando de identidad y percepción, cuando me contactaste pensé, esto es uno de 18 años que se ha perdido y está buscando algo de vampiros y se ha equivocado de Alice. Y no sé si te acuerdas que te dije, no querrás decir. Y luego ya al mirar quién eras y lo que hacías pensé, pues no, está súper interesante. No me creía yo que alguien podía conectar conmigo desde este punto de vista tan personal que tienes y siendo quien eres y el tipo de persona, ¿no? Que para mí es un honor el haber estado este año contigo y que creo que van a venir muchos programas más porque tenemos mucho de qué hablar, tú tienes muchos contactos, yo también. Habrá que meternos todos en la día. Gracias, Alicia. No, un gusto. Además que me parece que bien interesante lo que estamos generando, que son... me parece muy interesante, me parece que es valiosísimo todo esto y la oportunidad que nos ha dado todos estos podcasts como creadores, ¿no? Porque hay que ver la cantidad de investigación, pero también de enseñanza que te va dejando cada entrevista que vas haciendo, cada conversación, es invaluable. Y además eso está siempre ahí, que eso es algo que yo cuando digo, ostras, voy a recordar aquella conversación, me la vuelvo a poner porque se te olvida. Y sí, me parece que estar aquí grabado, tenemos acceso eterno a esta información. Y lo que tú decías al principio, que como nunca somos la misma persona y vamos evolucionando, nunca vamos a ver ese audio, esa entrevista de la misma forma cada día. Siempre va a haber algo que digamos, ay, esto se me había escapado. O aquello no, ahora lo veo de esta manera, otra. Ahora ya me he leído el libro que me recomendó, ahora se me ha abierto otra puerta, ¿no? O sea que esperamos que la audiencia pues lo vea también de esa forma y que sientan lo mismo que nosotros. Al final, que nos sigan y nos conecten y nos hagan preguntas. Yo animo a la gente también cuando nos vean que nos manden en preguntas porque eso también nos da a pie a crear cosas para aquellos que nos siguen, ¿no? Y bueno, aquí el apoyo al proyecto. Esto, como nadie haga, nos tenemos que vender aquí, aprender a apoyar el proyecto. Porque bueno, hay varios colaboradores y bueno, ya ves que las entrevistas son como medio clase, medio algo muy personal, ¿no? Para que todo el mundo aprenda. Aquí tenemos también un poquito, para los que me queráis seguir ya personalmente al trabajo, estoy en más de un sitio, estoy en Medium, escribiendo artículos, en Coffee, en Twitter, Facebook, Instagram. Estoy también en LinkedIn, pero ya no me cabía. En fin, que esto ha sido todo por hoy. Feliz. Alice Goffingham, muchas gracias. En esta sección, que no lo he dicho al principio, que se llama The Road to Self-Recognition, que es el camino del autorreconocimiento, y me pareció genial, vuelvo a decirlo, que conocerte porque necesitábamos un psicólogo, necesitábamos a alguien con perfil para acabar de decir, bueno, pues es muy psicológica, la literatura gótica es muy psicológica, y a veces uno dice, a ver si estoy metiendo la pata, ¿no? Un poco me refuerzas cosas que ya había leído, que conocía, intuiciones, pero también me abres este campo tan amplio y me haces ver cosas que bueno, me excita mucho el conocer aún más, ¿no? Esto espero que los que nos escuchen sientan lo mismo porque es una sensación de crecimiento muy, muy bonita. Sí, gracias Alicia por la invitación y bueno, estamos, como se dice, en conexión, estamos en contacto. Lo dicho, que muchísimas gracias, que ha sido genial hablar contigo nuevamente, un montón de sabiduría, aportas mucho también tu conocimiento al canal y que, bueno, que esperen que haya muchas cosas más por venir. Así que hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.